Ahora en Mega Noticias, vámonos a debate. Le doy la bienvenida a Lucía Lagunes, periodista y directora de CIMAC, Mariana Suárez, coordinadora de protección de artículo 19, y Verónica Espinosa, periodista coordinadora de Estados en Proceso, integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras y Periodistas. Muchísimas gracias a las tres por estar aquí con nosotros. Comenzamos contigo, Lucía. Vámonos de lleno al tema. ¿Está en riesgo o no está en riesgo la libertad de expresión en estos momentos en México? Con estos ejemplos que acabo de dar y muchos otros, donde parece que ya se tiene que controlar hasta la manera que tenemos para opinar, Lucía. Pues, a ver, yo creo que es un tema que es muy importante que debatamos en la sociedad, especialmente cuando venimos no solo de este abuso de una figura legal que se construyó para proteger los derechos político-electorales de las mujeres, que es la violencia política contra las mujeres por razones de género, que es lo que te estás refiriendo. Me parece que hay un abuso indebido de esta figura que demerita precisamente el trabajo que hicieron las feministas para poder crear esta figura con un objetivo de protección y no de censura. Y tu pregunta de si está bajo amenaza desde hace varios años en nuestro país. Desde el 2010, México es reconocido como el país más peligroso para ejercer el periodismo y eso nos tendría que dar la respuesta a tu pregunta. ¿Cómo ves la situación, Mariana Suárez, coordinadora de protección de artículo 19? Ay, tu micrófono, Mariana. No te escuchamos. Perdón. Ahí Desde estás. artículo 19, un gusto escucharles, un gusto verles por acá. Desde artículo 19 hemos venido revisando este tema de acoso judicial y lamentablemente ha sido algo que hemos observado en los últimos años, que ha ido en aumento. Sin embargo, sí, en los últimos meses hemos observado una escalada, una embestida directa que amenaza claramente la libertad de expresión. El caso del compañero en Campeche, del compañero Jorge Luis González, pues muestra justamente una situación en la que vemos cómo el aparato estatal, y eso nos preocupa muchísimo, ¿no? Inicia un ataque directo contra un medio de comunicación y contra un periodista. Y esto, al ser impulsado por las autoridades estatales, da un mensaje claro de censura en el que se dice, bueno, yo como Estado voy a decir qué puedes publicar y qué no puedes publicar, lo cual es gravísimo. Y eso justamente se relaciona con lo que hemos venido viendo, que hay una cifra gravísima de que cada 3 semanas en México se demanda un periodista. Cada 3 semanas observamos un caso, al menos cada 3 semanas, de acoso judicial contra una persona periodística en nuestro país. Exactamente, Verónica Espinosa, porque es exagerado. O sea, no poder hablar de la gobernadora Laida Sansores y va a tener una persona que revise previamente los textos para ver qué puede decir y qué no puede decir. Esto es gravísimo, Verónica, ¿cómo lo ves? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Pues por supuesto que sí, muy preocupante. La palabra que decía Mariana me parece muy adecuada, una escalada, porque lo que vemos es precisamente esta evolución o involución, para decirlo de una manera muy clara y muy concreta y muy basada en los hechos, de las formas de censura en México. Cómo vamos pasando de unas modalidades a otras con el mismo propósito, desde el Estado, desde autoridades incómodas en el ejercicio de su poder, con la crítica, con un periodismo que quiere ejercer plenamente la crítica, la búsqueda de la rendición de cuentas, de la transparencia de los distintos niveles de autoridad, pues contra ese periodismo que le resulta incómodo por estas razones, ejerce distintas modalidades de persecución. Y ahora
vemos esta forma que efectivamente en los meses recientes, en los últimos meses, creo que desde el año pasado se ha visto con mucha mayor claridad, pero todavía más en los primeros de este año, es en estas formas de las demandas por daño moral, pero que llegan ahora a un nivel de dictámenes legislativos, de la ocupación de legisladoras y legisladores, que debería de ser legislar en aras del bienestar más amplio y de la mayor protección de los derechos de todas y todos los habitantes y les habitantes de este país, pero que va ahora ocupándose de crear y de legislar para la censura. Exactamente, porque hablemos de los medios de comunicación. La esencia del periodismo es la denuncia. Vamos a denunciar las malas prácticas del poder. Si hacen bien las cosas, es su obligación, para eso les pagan, para eso fueron electos. Entonces, Lucía, en los medios de comunicación, el periodismo es considerado el cuarto poder. ¿Por qué? Porque en una república está el ejecutivo, el legislativo, el judicial y la libre expresión, la prensa, que se supone está para fiscalizar lo que hacen los otros tres poderes. ¿Por qué limitarlo? ¿Por qué tener una prensa a modo, como en las mañaneras? Pregúntame lo que quiero para que yo me luzca, Lucía. Pues yo creo que venimos viendo una deformación de la relación entre medios de comunicación y el poder. Me parece que es un momento muy delicado que tenemos que analizar con calma y no con ligereza. Es decir, lo que estamos viendo es cómo ciertas figuras jurídicas que fueron creadas para proteger algunos derechos, como es el caso de la participación política de las mujeres, está siendo manipulada por las instancias judiciales para sancionar no solo a periodistas, tú lo decías en la introducción, incluso a ciudadanas que opinan, que expresan una opinión sobre lo que acontece en su entorno. Me parece que ahí hay una enorme gravedad, porque la libertad de expresión, si bien la ejercemos quienes hacemos periodismo, también la ciudadanía la ejerce a través ahora de estas redes sociales, y el absurdo y lo grave, lo delicado y complejo es que el Poder Judicial se preste, déjenme decirlo así, se preste a perseguir a ciudadanas, a periodistas y llevar a sanciones que son absolutamente indebidas, que son excesivas y que ponen en riesgo la libertad de expresión, pero también la democracia en este país. Porque hay muchas voces, Mariana, que dicen que es preferible un posible exceso de libertad de expresión a restringir la libertad de expresión, Mariana. Que a una ciudadana la obliguen a disculparse durante 30 días seguidos, ese es un exceso del poder. Es que tenemos que remitirnos justamente a entender el derecho como tal, la libertad de expresión y el derecho en toda su amplitud. Y es fundamental comprender que la libertad de expresión implica justamente la diversidad de voces. Es fundamental, es necesario para que exista un Estado democrático y para que México sea un Estado de derecho, que haya esa diversidad de voces. Que se pueda expresar las voces, sí, es totalmente natural que se expresen voces a favor de ciertas líneas políticas, pero también debe de haber otras voces que cuestionen. Y el Estado, los gobiernos, las autoridades tienen que entender que deben de rendir cuentas. Las personas funcionarias públicas están para rendir cuentas. Al ser funcionarias y funcionarios públicos y estar en ese ojo público ante la ciudadanía, ante los medios de comunicación, ante las personas periodistas, están sujetos a un mayor umbral de escrutinio público. Claro. Y entonces rendir cuentas, y eso lo marca el derecho internacional y también el propio derecho en México para entender a la libertad de expresión. Entonces,
Es fundamental que eso quede muy claro, no, y que justamente se comprenda al punto de que veamos que el periodismo crítico, que el periodismo que cuestiona, pues es necesario, es fundamental, así como también se vale que existan otras visiones que puedan aplaudir lo que hace el gobierno. O sea, es necesaria esa pluralidad para que podamos decir que somos un país que vive en la democracia. De lo contrario, estaríamos pensando y eso es gravísimo, ¿no? Estaríamos cayendo en otro tipo de cuestiones que ya nos llevan a palabras tan graves como el tema del autoritarismo, y eso es gravísimo. Exacto. Es que Verónica Espinosa, la gente que ostenta el poder, pues lo tiene. Y entonces, pues, ¿por qué son de tan piel delgada que reciban críticas? Pues si viven de todos nosotros, o sea, que entiendan que son mandaderos del pueblo. Nosotros los pusimos ahí y nosotros les pagamos sus sueldos, Verónica. Bueno, pero además partamos de que el servicio público o la función, estas funciones de servidores, incluso en los estándares internacionales, está muy claro que son sujetos de escrutinio público. Incluso en el ámbito privado, la limitación, digamos, es un poco más laxa, es un poco más amplia, porque son personas, justo un poco lo que dices, de que, bueno, pues sí, son pagados con nuestros impuestos, son personas que reciben sueldos del erario, pero particularmente por la función que desempeñan. Es decir, lo saben, lo han sabido, pero volvemos a esto. Se trata de esta incomodidad de no entender, de no reconocer, de no entender cabalmente que lo que les toca es garantizar el derecho a la información, garantizar el ejercicio periodístico, garantizar la libertad de expresión, garantizar el derecho de todas las ciudadanas y ciudadanos a estar informados de lo que hacen como en su función, en la función pública, de por qué lo hacen, de por qué toman decisiones, de por qué asignan presupuestos de una manera, de por qué no hacen, de por qué incurren en omisiones también, de por qué hay corrupción. O sea, todas esas cosas, eso es justo lo que les toca transparentar, en lo que les toca rendir cuentas, y es, pues, por supuesto, lo que menos quieren, digamos, conceder, ¿no? Y lo que no entienden no es su decisión, no es una elección, no es lo que les guste o no, es lo que tiene que ser. Son objetos del escrutinio público, como dices, Verónica. ¿Qué es lo contrario, Lucía Lagunes? ¿Qué es lo que quieren? ¿Y cómo podríamos calificar a la otra parte? Si no están dispuestos a que los cuestionen, entonces, ¿cómo se llama eso? No, se llama censura, Alberto. O sea, no hay que ponerle mucho adorno al asunto. La tarea de quienes ejercemos el periodismo, lo has señalado tú mismo y nuestras compañeras, es eso, hacer que la autoridad rinda cuentas, es informar a la sociedad, es colocar en el escrutinio pues el uso y el abuso del poder. Y lo que hoy tenemos es un abuso del poder que lo que está buscando es silenciar a la prensa que no está doblegada a los caprichos del poder, a los caprichos de gobernantes, de funcionarios públicos, porque me parece que hay una clase que se está creando en la política de una piel muy delgada, que cree que ser funcionario público los coloca de un halo que es intocable. Y pues están muy equivocados porque el ejercicio periodístico va precisamente a esa rendición de cuentas ante la sociedad de lo que está funcionando. Así que cualquier abuso, cualquier intento de silenciar el trabajo de la prensa, de las periodistas, de los periodistas, de los medios de comunicación, debe de ser rechazado, debe de contar con contrapesos. Por eso era tan importante o es tan importante la autonomía de las instancias judiciales, porque al perderse esa autonomía, lo que vemos es que se convierten en la comparsa de esos políticos de piel delgada. Sí, Mariana Suárez, ¿cómo lo calificas tú esto? O sea, la diputada dato protegido, es que no se le puede decir nada porque entonces, más allá de que tenga la piel delgada,
pues es un autoritarismo. ¿Cómo lo llamas, Mariana? Justamente estamos ante una embestida de censura tremenda, pero también se está violando un derecho fundamental que es la libertad de expresión y estándares internacionales a los que deben estar sujetos las personas funcionarias públicas. Es importante recordar que el Estado tiene las obligaciones de prevenir, proteger y procurar justicia. Entonces, pensando en estas obligaciones, justamente deberían de estar preocupadas en las autoridades, el Estado de todos los niveles, en eso, no en silenciar o ver de qué manera, ¿no?, generan un discurso, podría llamarlo incluso como hegemónico, porque el silenciar voces que son críticas hacia el discurso oficial, pues lo que termina es por generar un discurso hegemónico. Y hay que tener cuidado con eso, porque también se relaciona con la idea de ver, en el caso específico del periodismo, a ver a la prensa, a ver a las personas periodistas como enemigas, como enemigos. Entonces, eso es muy peligroso mantener este discurso estigmatizante, que desde el mismo Estado se estén generando estas batallas en contra de la prensa, en contra de periodistas, en lugar de combatir la impunidad, en lugar de combatir la violencia que se genera contra la prensa, contra los periodistas, en lugar de defender esta libertad y de defender la necesidad de que no sigamos siendo uno de los países con mayores índices de violencia contra la prensa. Cerramos contigo, Verónica Espinosa. ¿Qué pasaría si el mundo fuera todo hegemónico? Que todos pensáramos igual y que no hubiera crítica. Cerramos contigo, 1 minuto y medio. Bueno, quiero decir algo muy importante sobre esto que está pasando, que creo que son los casos que estamos analizando y que estamos viendo mucho, que es, lo veo también por cómo lo están presentando, Alberto, que es ese tema del uso del concepto de la violencia política de género, porque lo que vemos es la actuación de la autoridad no puede... sobre la actuación de la autoridad y sobre la rendición de cuentas y sobre las obligaciones que tienen, la tienen las mujeres y los hombres en el servicio público. ¿Sí? A partir del acceso de las mujeres al servicio público, a los cargos de la administración, en los diversos niveles de autoridad, bueno, efectivamente ha habido casos y se comete violencia política de género, sí los ha habido, pero justo lo que está pasando es que se está utilizando, como bien lo dijo Lucía, este concepto, ¿no? Y sí nos preocupa mucho a lo que está llegando precisamente por una mayor presencia de mujeres en el servicio público. Son pretextos para tratar de tener una ley mordaza y que no los critiquen. Lucía, Mariana, Verónica, muchísimas gracias. Muy interesantes sus conceptos en torno a la libertad de expresión bajo amenaza. Soy su servidor Alberto García Castillo. Continúe en la programación de Mega Noticias. Muchas gracias.